Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Malis y esto es el anime bajo la manga. Esta vez les traigo una nueva historia que espero que les guste tanto como a mí. Entonces, acompáñenme en esta nueva aventura y comencemos. Nuestra historia comienza con una chica de pelo blanco y ojos carmesí, quien miraba por la ventana, diciendo que parece que la han poseído, y preguntándose cómo fue que murió si estaba perfectamente sana. Ni siquiera era por exceso de trabajo, ni tampoco la había atropellado ninguno de esos camiones que saltaban de una dimensión a otra. Por mucho que lo piense, le da la impresión de que ha reencarnado mientras dormía. Sé que las historias de posesión están de moda. Bueno, ya ha pasado así. Entonces no vale la pena lamentarse, no cambiaría nada. Ahora lo importante era el cuerpo que había habitado. Para el colmo, la dueña original de ese cuerpo había fallecido, por lo que ella terminó poseyéndolo justo en medio de su funeral. Cuando despertó, todos los presentes la observaban como si hubieran visto a un fantasma. Pero creo que se le olvidó que volver a la vida de repente sería bastante desconcertante para todos. Lo primero que se le había ocurrido preguntar fue cuál era su nombre, pero en vez de que las cosas salieran bien, la molestaron constantemente el sacerdote y el médico. Así que solo tendría que restarle importancia considerándolo un diagnóstico erróneo o un milagro, lamentándose en no saber cómo era el dueño anterior de ese cuerpo, ya que no puede recordar ninguna de las memorias del propietario original. Y por si fuera poco, ni siquiera sabía en qué historia se había metido. Lo último que había leído fue una novela de artes marciales, pero eso no ayudaba en nada a la situación actual. Supongo que tendré que fingir amnesia. Afortunadamente, había una sirvienta dispuesta a ayudarla, respondiendo algunas preguntas. Gracias a ella descubrió que el nombre del cuerpo que poseía era Evangeline. Sin embargo, incluso después de varios días, seguía sin tener idea de quién era realmente esa persona. Aunque no importaba cuánto intentara negarlo, todo apuntaba a una sola conclusión. Eso tiene toda la pinta de ser una posesión de villana. Los sirvientes temblaban cada vez que la ven, incluso una joven sirvienta suplicó por su vida en cuanto la vio. ¿Qué diablos les hacía el propietario original para que actuaran de esa manera? Realmente debió haber vivido una vida más amable. Y luego están estos ojos rojos. En el mundo de la fantasía romántica, los ojos rojos suelen indicar una personalidad mala. También son considerados de mala suerte, llevado al abuso y evitación, hasta que llega el cliché amoroso, provocando que el personaje se enamore al instante. Aunque es bonito, me pregunto si alguna vez escucharé algo así de un chico guapo. De hecho, había señales de que este cuerpo estaba siendo maltratado, ya que ese hombre que se hace llamar su padre ni siquiera ha mostrado su cara, incluso después de que su hija haya vuelto de entre los muertos. Al parecer era bastante odiada. Normalmente pensé que me visitaría al menos por morbosidad. En las historias románticas los padres suelen ser tontos obsesivos con sus hijas o una auténtica basura. Siempre es cualquiera de esos dos extremos. Por supuesto, como ese estilo de la fantasía romántica. Evangeline le pregunta a la sirvienta si tenía prometido y cómo era el príncipe heredero en ese mundo, o el gran duque, la santidad, el gran santo. Pero la sirvienta nerviosa le responde que no tenía prometido y que el príncipe heredero es un hombre de mediana edad con 2 hijos y no existe tal cosa como un gran duque, ni nada de lo que había mencionado. Al escucharlo me sentí bastante decepcionada, esa fue toda la información que pude sacar de ella. Me tiene bastante miedo, me siento un poco mal por pedirle demasiado. Debería intentar buscar un diario que el dueño original haya podido esconder. Evangeline se quedó pensando unos segundos antes de suspirar. Puedo leer perfectamente, entonces ¿por qué no puedo leerlo? Mañana mismo compraré un libro para estudiar, le respondió la sirvienta. Entonces miró a su alrededor. ¡Ey, espera! Ya se fue. Supongo que buscaré el diario mientras la criada no está. Evangeline comenzó el recorrido por la casa, buscando el diario mientras la criada no estaba. Buscó en la habitación, en el baño, en el salón, pero no encontró nada. Pero recordó algo que la criada le había mencionado. Había una habitación llamada Evangeline. El dueño de ese cuerpo no dejaba entrar a nadie. Tal vez habrá algo allá adentro. Se dirigió hacia la habitación y tratando de abrir la puerta dijo: ¿Por qué está tan rígida? Esta puerta no abre. Ábrete, ¿quieres? Jaló tan fuerte que resbaló. Tal vez debió haber llamado a otra persona para abrir, pero su esfuerzo había funcionado y la puerta se comenzó a abrir. Al momento que se abrió la puerta, solo pudo decir: eso es. Días antes de todo, los cerezos estaban tan rojos y hermosos ese día. El atractivo aún permanecía en la punta de la nariz. Bajo
De aquel árbol una silueta colgada. Alguien murmuró, Evangeline. La hija del conde había muerto. Oficialmente, la causa de su fallecimiento había sido una enfermedad. Sin embargo, los sirvientes de aquella finca jamás podrían olvidar la imagen de aquellos pies pálidos, balanceándose entre las ramas de un cerezo en plena floración. El funeral fue un evento modesto, porque la causa de la muerte no era lo que se había presumido. Habían utilizado la excusa de una enfermedad contagiosa para rechazar las condolencias de otros nobles. Los que ocupaban los asientos eran solo los sirvientes y algunos caballeros. Tal vez porque era un funeral en donde nadie había llorado por el difunto, una sensación inquietaba el salón. Entonces el padre se percató. Dentro del lugar donde solo reinaba el silencio, un pequeño sonido repentino crujiente sonó fuerte, como si fuera el susurro de la hierba, el sonido de algo sin lubricar, como si sus huesos rozaran unos con otros. La madera del ataúd crujió. Después volvió a hacerlo. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los presentes. Todos estaban asustados, incluso el propio padre. Entonces, la tapa del ataúd se abrió lentamente. Una cascada de cabello blanco caía hacia atrás. Parecía suave, menos hebras de seda y más como una colección de telarañas, hilando y extendiéndose en largos hilos. Sus párpados se abrieron, y detrás de ellos aparecieron unos ojos carmesí. No parecían rubíes, parecían el rojo intenso de un corazón todavía vivo. Quienes cruzaron miradas con aquella figura sintieron que dejaban de respirar. Era como observar algo que jamás debía haber existido, algo que nunca debió regresar. Más de uno pensó que había preferido morderse la lengua antes de seguir contemplando aquella escena. El sacerdote comenzó a rezar desesperadamente, invocó a Dios una y otra vez, pero no obtuvo respuestas. Mientras tanto, el cadáver resucitado empezó a mover su cuerpo. Flexionó los dedos, giró el cuello. Sus movimientos eran extraños, poco naturales, como si estuviera aprendiendo a usar un cuerpo humano. Y finalmente levantó la vista hacia todos los presentes y preguntó, ¿cuál es mi nombre? Aquella cosa que había ocupado el cuerpo de Evangeline terminó de adaptarse, y entonces sonrió, satisfecha, como si hubiera conseguido exactamente lo que deseaba. Y hasta aquí llega el primer capítulo. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué te pareció. También déjame saber en los comentarios si prefieres que siga haciendo los videos con mi voz o si te gustaba más el formato en el que los estaba subiendo anteriormente. Nos vemos en la siguiente parte.